La llamada en la madrugada. Eran las 3 de la mañana cuando el sonido agudo del teléfono irrumpió en el silencio de la casa. Carla, sumida en un sueño profundo, despertó sobresaltada. En la oscuridad de su habitación, el parpadeo luminoso del teléfono sobre la mesita de noche parecía latir al ritmo de su acelerado corazón. ¿Quién puede estar llamando a esta hora?, murmuró, todavía aturdida, mientras extendía la mano temblorosa hacia el aparato. Descolgó el teléfono y, al principio, solo escuchó un ruido sordo. Parecía que alguien respiraba al otro lado de la línea, pero no hablaba. ¿Hola?, dijo con voz insegura. ¿Quién es? El silencio persistió por unos segundos que parecieron eternos. Justo cuando estaba a punto de colgar, una voz profunda y susurrante rompió el mutismo. Carla, dijo la voz, como si el nombre le costara salir. El corazón de Carla dio un vuelco. No reconoció la voz, pero había algo en ella, algo sombrío, que la llenó de inquietud. ¿Quién eres?, preguntó, intentando que su voz sonara firme, aunque por dentro sentía un escalofrío recorriéndole la espalda. Hubo una pausa, y luego la voz volvió a hablar. Tienes que venir. Está en peligro. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Quién está en peligro? Carla se sentó en la cama, ahora completamente despierta, con una sensación creciente de alarma. No puedo decir más. Debes confiar en mí. Tienes que venir, ya. La voz sonaba angustiada, casi desesperada, y luego la línea se cortó abruptamente. Carla se quedó mirando el teléfono en su mano, con la mente en blanco, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. La habitación parecía más oscura de lo habitual, y un silencio opresivo se apoderó del lugar. ¿Era una broma? ¿O algo mucho más serio? Decidió intentar volver a llamar al número, pero en la pantalla del teléfono solo aparecía número desconocido. Con un nudo en el estómago, dejó el teléfono a un lado y se levantó de la cama. Caminó hacia la ventana y descorrió las cortinas. Afuera, la calle estaba desierta, bañada por la luz tenue de las farolas. Nada parecía fuera de lo común, pero el miedo ya había echado raíces en su pecho. Carla intentó convencerse de que todo había sido una mala broma, que debía volver a la cama y olvidar la llamada. Pero algo dentro de ella, una intuición que no podía ignorar, le decía que no era una simple casualidad. Recordó lo que la voz había dicho: está en peligro. Pero, ¿quién? ¿Quién necesitaba su ayuda? Sin poder evitarlo, su mente se dirigió a su hermana, Laura. Vivía a unos 30 minutos de su casa, y aunque las dos no hablaban tan a menudo como solían hacerlo, mantenían una relación cercana. Laura siempre había sido una persona fuerte, independiente, pero en los últimos meses Carla había notado algo extraño en ella. Durante su última conversación, Laura había parecido nerviosa, inquieta, pero se negó a hablar sobre lo que le preocupaba. Ahora, Carla se preguntaba si ese misterio tenía algo que ver con la llamada. Tomó una decisión. No podía quedarse en casa sin hacer nada. Si había alguna posibilidad de que su hermana estuviera en peligro, tenía que asegurarse de que estaba bien. Rápidamente se vistió, cogió las llaves del coche y salió de su casa. La noche era fría y silenciosa mientras conducía por las desiertas calles de la ciudad. A medida que avanzaba, el miedo y la ansiedad se mezclaban en su interior, formando un torbellino de emociones que la mantenía alerta. Sus pensamientos iban y venían, tratando de encontrar alguna lógica en la llamada, pero todo parecía demasiado confuso. Cuando llegó al edificio de apartamentos de Laura, el lugar estaba en calma, igual que siempre. Aparcó el coche y subió rápidamente las escaleras hasta el tercer piso. Se detuvo frente a la puerta de su hermana, tomando aire profundamente antes de golpear. Esperó, pero no hubo respuesta. Golpeó de nuevo, esta vez más fuerte. Laura. Soy yo, Carla. ¿Estás ahí? El silencio que siguió a sus palabras era ensordecedor. Carla sintió una opresión en el pecho. Algo no estaba bien. Sacó su móvil y llamó al número de Laura. Después de varios tonos, la llamada fue directamente al buzón de voz. La preocupación la invadió por completo. Sin dudarlo más, probó el picaporte.
La puerta, sorprendentemente, no estaba cerrada con llave. Empujó la puerta con cautela y entró al apartamento. Estaba oscuro y el aire dentro era pesado, casi asfixiante. Llamó nuevamente a su hermana, pero no hubo respuesta. Laura, ¿dónde estás? Encendió la luz del salón y sus ojos recorrieron rápidamente el lugar. Todo estaba desordenado. Papeles esparcidos por el suelo, la mesa volcada y en el suelo, cerca de la entrada, el móvil de su hermana. Carla lo recogió, notando que la pantalla estaba rota, como si hubiera sido lanzado contra la pared. Su corazón comenzó a latir con más fuerza. Todo en el apartamento hablaba de un conflicto, de algo violento que había sucedido. Comenzó a caminar hacia el dormitorio, sintiendo como sus piernas se volvían cada vez más pesadas, como si algo la empujara a no continuar. Pero no podía detenerse. Necesitaba respuestas. Cuando abrió la puerta del dormitorio, la escena que encontró fue aún más desconcertante. La ventana estaba abierta de par en par y las cortinas ondeaban suavemente con la brisa nocturna. Sin embargo, Laura no estaba por ningún lado. La cama estaba deshecha, como si alguien hubiera salido apresuradamente de allí. Carla se acercó a la ventana, buscando algún indicio de lo que podría haber pasado. Debajo de la ventana, en la calle, no había nada inusual. Pero en el alféizar encontró algo extraño, un pequeño trozo de tela rasgada, de color oscuro, que parecía haber quedado atrapado al pasar. Lo tomó entre sus dedos, sintiendo su textura áspera. Volvió la vista hacia el interior del apartamento, tratando de encontrar alguna pista más, algo que le dijera qué había sucedido. De repente, recordó la llamada. ¿Había sido una advertencia? ¿Alguien la había llamado para que viniera aquí, para que viera esto? Sintió un escalofrío recorrer su espalda al pensar en la posibilidad de que la persona que la había llamado estuviera involucrada en lo que le había ocurrido a Laura. Pero entonces, ¿por qué advertirla? Nada tenía sentido. Carla decidió llamar a la policía. Aunque no sabía exactamente qué había pasado, su instinto le decía que su hermana estaba en peligro. Mientras esperaba que la llamada fuera atendida, escuchó un sonido detrás de ella. Se giró bruscamente, su corazón dando un vuelco. Pero no había nadie. Tal vez solo sea el viento, se dijo a sí misma, tratando de calmarse, aunque sabía que algo andaba terriblemente mal. Un agente respondió a la llamada y, con voz temblorosa, Carla les explicó la situación. Prometieron enviar a una patrulla lo antes posible, pero le advirtieron que no tocara nada y que esperara afuera del apartamento. Carla obedeció, saliendo al pasillo, donde el aire frío la hizo temblar. A medida que los minutos pasaban, la sensación de inquietud crecía. Finalmente, escuchó el sonido de sirenas acercándose. La policía llegó, y Carla les explicó todo lo que sabía, desde la extraña llamada en la madrugada hasta el estado del apartamento. Los agentes entraron, revisando cada rincón en busca de pistas. Una hora más tarde, un detective se acercó a Carla. Tenía una expresión seria. Encontramos algunas huellas dactilares y evidencia de que pudo haber habido una lucha. Pero lo más preocupante es que alguien más estuvo aquí, dijo, mostrando la tela que Carla había encontrado en la ventana. Esto no pertenece a tu hermana. Carla sintió un nudo en el estómago. Algo oscuro y peligroso había ocurrido esa noche, y ahora sabía que no descansaría hasta encontrar a Laura, pero mientras observaba a los policías trabajar, un pensamiento inquietante cruzó su mente. La llamada en la madrugada no había sido una advertencia,